Bueno, recibimos a Elvia Pereira, ella es la secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio, para que nos cuente un poquito más justamente sobre este inicio de clases. Bueno, y en estas circunstancias, lógicamente en la ciudad de Dolores, donde los dos liceos quedaron absolutamente inhabilitados, donde la propia Celsa Puente contaba cómo se están buscando alternativas para poder desarrollar las clases y demás. Bienvenida, Elvia. Bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación, por estar y la oportunidad. En realidad las clases en primaria reanudaron inmediatamente el día siguiente de la alerta meteorológica de color rojo. Pues el día martes ya estaban los niños de las escuelas en las aulas que estaban y en las escuelas que estaban habilitadas para ello, ¿no? Así en los 4 centros que quedaron prácticamente inhabilitados. Estoy hablando del Jardín 116, de la Escuela 102, de la Escuela 97 y de la Escuela 64. Elvia, y en el trabajo con los alumnos, por supuesto, no se puede eludir lo que acabaron de vivir como experiencia. Instancias muy nuevas tanto para la población de Dolores, para los niños, para las familias, como para los propios docentes y funcionarios, que a menos de 3 días atrás habían sufrido este tornado que introspectivamente llega y destruye en horario escolar, porque hay que reconocer la actitud de los funcionarios, maestros que estuvieron allí, literalmente salvándole la vida a esos niños. A los pocos días, la comunidad de Dolores, los maestros, los funcionarios dijeron: vamos a abrir las escuelas para recibir a los niños. Ahora, nuestra preocupación desde ese instante y hasta hoy es en que quienes acompañan, quienes asisten, quienes apoyan, quienes contienen a esos maestros y a esas funcionarias, esos funcionarios. Cuando hablo de funcionario estoy hablando del auxiliar de servicio de la escuela, de la cocinera, de la persona que está, que tiene que ver con el acto educativo todos los días de recibir a los niños. Esas personas que muchas de ellas sufrieron daños personales, inclusive hasta pérdidas no solo materiales, sino también en algunas circunstancias de afecciones, de familiares. ¿Cómo están? ¿Quién las sostiene? ¿Quién las acompaña? ¿Quién las asiste para llevar adelante su profesión como maestros en algo que no se sabe y que no se está preparado y que no hubo previamente un estudio anterior a esta situación? Elvia, a propósito, ¿has podido recoger algunos testimonios de esas maestras, de esos maestros, a propósito de la situación que están viviendo? Porque por otro lado también nos alegraba ver, al menos lo que recibíamos aquí en Montevideo, era la fuerza, ¿no? La fuerza de todo el pueblo de Dolores, que se unió como nunca, que salió adelante al día siguiente, con fuerza, y en ese sentido has podido conversar justamente sobre esa necesidad de apoyo que quizás también necesitan desde lo psicológico ellos y los niños. Totalmente. Nosotros estuvimos, el mismo día que reanudaron las clases, estuvimos en las escuelas que son sedes para albergar a aquellos niños que provienen de escuelas que no están en condiciones. Estuvimos allí, estuvimos dialogando con los compañeros y era unánime el pedido de: por favor, ayúdennos, por favor, ¿quién nos contiene? Nosotros a los niños. Lo hicieron en su momento, lo continúan haciendo, pero ¿quién los sostiene? Y es ahí que la Federación inmediatamente se contacta con la Facultad de Psicología a través de la consejera electa, la maestra Elizabeth Ibaldi. Hicimos los contactos inmediatos y con Codicen, con las autoridades de Codicen. Y bueno, y ahora en pocas horas del día de hoy está llegando un grupo de psicólogos a actuar en pocas horas del día de hoy, exactamente. Uno suele dimensionar los problemas de los niños, cualquiera sea ellos, siempre desde la perspectiva de un adulto. Y ellos tienen una mirada a veces muy particular y muy cándida sobre todo eso que les pasa. Yo te quiero preguntar ¿cómo fue la reacción de ellos? ¿Cómo volcaron ellos en esas charlas, en esas clases, su experiencia sobre lo que ha pasado? En verdad, las reacciones de los niños fueron muy diversas. Hubo niños que con el mismo temor que sus propias familias, los adultos influimos muchos en los niños.
familias padres que no les costó mucho separarse de los niños y llevarlos a la escuela. De hecho, este día que nosotros estuvimos allí, la asistencia fue muy irregular. En horas de la mañana, los grupitos de educación inicial de 3, 4 y 5 que estaban en el jardín, que tuvieron que cambiarse de escuela, están ahora en la escuela 2, si bien estaban sus maestras, los mismos papás iban con miedo a dejar sus niños. Ya en el turno de la tarde parecía que la cosa había sido un poquito más... no se puede hablar de naturalidad ni de normalidad, pero por lo pronto igual los maestros fueron hasta a la casa de las familias, a apoyarlas, a darles apoyo, a darles esa seguridad que precisan cuando dejamos a nuestros niños pequeños en manos de otros. Y bueno, la confianza que los padres han depositado en los maestros siempre a lo largo de la historia, en este caso también se ve y se valoriza. Elvia, y con respecto ahora al proceso de reconstrucción de esos centros educativos, ¿verdad? Sabemos que distintas organizaciones también han mostrado su interés, digamos, en colaborar, ya sea construyendo el techo, enviando materiales. También se han hablado de plazos, por ejemplo, en lo que es volver a tener los centros que ahora quedaron, algunos de ellos en su casi totalidad inhabilitados. Sí, en realidad la situación más crítica la sufrió el Jardín 116, que una vez que estuvieron allí los arquitectos hicieron el relevamiento, lo primero que dijeron fue inhabilitado totalmente. No es el caso de la Escuela 102, porque la Escuela 102 ya está en parte reconstruida y un grupo de alumnos, de niños, ya pudieron volver a parte de la edificación, por lo cual hablar en términos de plazo inmediato para algunas instituciones va a ser muy difícil. Por ejemplo, el caso del jardín. Es verdad, la solidaridad ha sido mucha, de muchísimos lugares, hasta de individuales, personas, individualmente hemos recibido hasta solicitudes de personas que quieren, por ejemplo, ir a cantarle a los niños. Entonces se han contactado con nosotros, Elvia, vamos a cantarle a los niños. Bueno, es muchísima la solidaridad. Desde la Federación Uruguaya de Magisterio estamos trabajando para que esa ayuda, que ese apoyo se haga de forma organizada. ¿Por qué entendemos esto? Porque lo que es individual y personal, lo que vivió Dolores, lo que vivió la gente de Dolores, yo conozco a la gente de Dolores, soy de Mercedes, por lo cual viví muchos años en Mercedes, trabajé como maestra también en una escuela de Dolores, por lo cual eso que de pronto alguien lo pueda sentir como avasallamiento, hoy los compañeros se están sintiendo y necesitando la ayuda. La ayuda del grupo de psicólogos que van hoy a coordinar esas acciones para nosotros es fundamental. Fundamental. Y anoche hablaba... Igual sería interesante que también cuentes cómo es el trabajo que van a ofrecer los psicólogos, ¿no? Cómo se trabaja en estas circunstancias, porque Bien. Para ellos también es novedosa, ¿no? Para la profesión de los psicólogos el enfrentar este tipo de circunstancias. Bien, cuando suceden estos hechos y vemos esta necesidad, inmediatamente nos contactamos con ellos y ellos nos preguntan, nosotros le pedimos intervención. Así es, en esos términos les hablamos a la Facultad de Psicología. Intervención. Ellos nos dijeron, ¿intervención en qué? ¿Qué buscan? ¿Qué hacemos? Nosotros pudimos decirles continentar. ¿A quiénes? A los maestros, a los funcionarios, para continentar a los niños. Porque de hecho son los niños nuestros objetivos. Entonces... quienes sabían y quienes saben de qué forma continentarlo son ellos. Hay un grupo en la Facultad de Psicología que tiene algún tipo de especialización e investigación con lo que tiene que ver con hechos de esta naturaleza. Con catástrofes. Exacto. Entonces, ese grupo es el que va a decidir, junto con el Comité de Emergencia
local y territorial de Dolores, cuáles serán las mejores acciones, si serán dentro de la institución, fuera de la institución, en qué momentos, cómo, y eso se está organizando a partir de esta tarde. Elvia, te quería hacer dos preguntas en una, en realidad. Una, si además del apoyo, e insisto con la parte lúdica de los niños, han podido o contarán con algún espacio de recreación, alguien que dé una mano en ese sentido. En realidad nosotros desde la Federación lo que hicimos como línea de propuesta fue trabajar o intervenir con la administración, con Codicen y con primaria para flexibilizar lo que tiene que ver con los marcos curriculares. Porque a veces jugar también sana en un montón de aspectos. Voy a darles un ejemplo. La escuela 58, el mismo día que llegamos y estuvimos con ellos, vuelvo a decir, a pocos días de haber sucedido esto, llegamos allí y los colectivos en la Escuela 58 se reciben niños, maestros y funcionarios de la Escuela 64, que quedó prácticamente destruida también, y de la Escuela 97. O sea que eran 3 comunidades participando y actuando en una misma, por lo cual iban a necesitar un tiempo de reorganización. Y allí los compañeros nos contaban de qué forma se habían organizado, cómo llegar a los niños, y optaron por entrarles, por estar desde el área de conocimiento artístico. El programa de educación inicial y primaria tiene un área de abordaje de conocimientos que es desde lo artístico. Entonces allí se organizaron distintos talleres, distintas salas, donde los niños de las 3 comunidades, de las 3 instituciones, iban pasando o van a ir pasando por esos talleres, como una forma de... tú hacías la pregunta, además de unir, de llegar al conocimiento, porque también claro, se aprende desde ese lugar, y de estar dentro de lo que nos compete a nosotros, que es la enseñanza. Elvia, solamente un datito, si puedes compartir con nosotros. Estamos hablando de qué cantidad de alumnos en la ciudad de Dolores específicamente. Bien, el dato exacto de alumnos no lo tengo, pero son aproximadamente... y serán más de 2.000 niños, más de 2.000 niños. Elvia Pereira, muchísimas gracias por tu presencia esta mañana en Buen Día Uruguay y por supuesto mucha suerte a todos los maestros que están abocados a esta tarea. Muchas gracias a ustedes y bueno, es un placer para nosotros estar y seguramente vamos a volver a estar. Sin duda. Muchas gracias.